4 métodos de evaluación de proyectos, valor 14 puntos. Para poder medir y evaluar el proyecto se hace uso de procesos de investigación cuantitativos y cualitativos. En el caso de las investigaciones cuantitativas podemos identificar las siguientes características. Se encarga de recabar y organizar datos que pueden ser contados y codificados numéricamente, es decir, estableciendo un puntaje. Utiliza técnicas o instrumentos estructurados donde las respuestas son solo de sí, no o opción múltiple. Los datos, por lo mismo, son más fáciles de recolectar y analizar, obteniendo datos estadísticos que facilita la generalización de respuestas. Es considerada por todas estas respuestas más científica y objetiva, ya que los resultados suelen ser exactos. En el caso de las investigaciones cualitativas, las principales características que presenta es que analiza datos que no son numéricos, como transcripciones de entrevistas, fotografías, observaciones de investigadores, etc. Formula preguntas como qué, cómo y por qué, que estas preguntas lo que hacen es profundizar en un tema. El investigador ahonda de igual manera en temas y estudia respuestas a preguntas que no son fáciles de categorizar. Por ejemplo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Es una respuesta que para cada individuo, cada persona puede ser diferente. La participación de los beneficiarios es un elemento central, permiten buscar diferencias entre opciones individuales y grupales y contribuye tanto a los participantes como al investigador. Esto hace referencia que las cualitativas tienen una estrecha relación con las personas con las cuales se va a trabajar, a diferencia de la cuantitativa. En el caso de las técnicas e instrumentos, tanto para cuanti como para quali, hay que recalcar que existen diferentes técnicas, pero nosotros solo abordaremos algunas de estas. Cuantitativamente tenemos a la técnica encuesta, la cual se encarga de obtener datos de varias personas al mismo tiempo. Es mucho más económica debido a que puedo congregar o juntar a varias personas en el mismo lugar al mismo momento, y para su elaboración es importante considerar que se tenga recursos humanos y materiales suficientes. Su instrumento es el cuestionario, el cual es una lista de preguntas escritas que se entregan a sujetos con el fin de que contesten lo mismo. Es impersonal, ya que no se requieren los datos de las personas, y el tipo de preguntas que normalmente se utilizan son de opción múltiple o sí o no. Es por eso que las preguntas tienden a ser iguales. Limita la respuesta de los participantes, ya que al no haber otras opciones o preguntas abiertas, la persona no puede aportar sus puntos de vista. En el caso de censo, como técnica cuantitativa, se utiliza también para recopilar datos demográficos, pero también recopila otro tipo de información, la cual puede ser evaluada, analizada y publicada. El censo es una técnica estadística donde se abarca una gran magnitud de la población. Permite sus resultados ajustar o definir, implementar y evaluar diferentes planes, programas, políticas públicas y estrategias que sirven para el desarrollo humano sostenible, la economía, la parte social, etc. Su instrumento es la lista de verificación o de cotejo. Esta lista tiene como aspectos principales el evaluar contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc. Esta califica con una X o una O, indicando que se encuentra o no el aspecto seleccionado. Se puede agregar un puntaje, una nota a esta característica. La lista de verificación nos permite, como su nombre dice, verificar si los procesos se están cumpliendo. Y una ventaja es que puede ser evaluada de manera cuanti o de quali, dependiendo de lo que queramos lograr. En el caso de las técnicas e instrumentos cualitativos son tres: la observación, la entrevista y grupos de discusión. La observación tiene como instrumento la guía de observación. Su objetivo es observar atentamente fenómenos, hechos o casos, y a partir de estos tomar la información, registrarla en una libreta para posteriormente analizarla. En el caso de la entrevista tenemos que utiliza como instrumento la guía de preguntas y su objetivo es dialogar entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener información del entrevistado. Grupos de discusión también utiliza guía de preguntas y su objetivo es contactar y conseguir informantes,
reconociendo la participación de cada uno de los individuos que participan. Es flexible y abierta y menos directiva porque permite obtener información variada del grupo. Luego tenemos cuáles son sus principales características o metodología de cada una de estas. En el caso de la observación, siempre para ser guiada debe basarse de un tema y aspectos o características que se deseen observar. Se debe prestar atención al fenómeno, hecho o caso que se relaciona con el tema y la información debe ser registrada, toda la información, para luego ser analizada. En el caso de la entrevista, se hace un listado de preguntas de manera abierta. Esto permite, también se permite que adicional a esas preguntas, si surgiera otra, se puede aplicar esa pregunta. Los entrevistados pueden exponer todas sus ideas y el entrevistador debe tener habilidades para manejar el tema. De lo contrario, puede hacer que las preguntas o las temáticas tarden más de lo establecido. Una desventaja es que es individualizada. No puedo reunir a un grupo y aplicarla a todos al mismo tiempo. Tiene que ser persona por persona. Grupos de discusión presentan las mismas características que en la entrevista, pero la diferencia es que no es individualizada. Aquí se reúne a un grupo pequeño y selecto con características específicas y con relación al tema abordado. Se discute acerca del tema de manera voluntaria. En base a lo trabajado, ¿qué entonces tienen que entregar en sus actividades? Son 3 elementos. Primero, deben de analizar los diferentes métodos que ya se les planteó, cuanti y quali. De estos van a identificar cuáles son sus instrumentos y cuál es su metodología o procesos para que puedan llevarse a cabo. Segundo, el diagrama de flujo, establecer los elementos principales de la técnica censo, tomando en cuenta que el censo para la situación que estamos viviendo por el COVID-19 es la técnica ideal para poder trabajar o abordar en este momento, solo que ustedes tendrán que indicar el porqué. Responder a la pregunta establecida, ¿cuáles son tus habilidades personales que podrías emplear para llevar a cabo la técnica de la evaluación propuesta? Dudas, recuerden que cualquier duda, contactar al profesor asignado.